Hello, I'm Mr. Márquez y esto es Reaccionando. Reaccionando a videos que he visto por internet o que me envían algunos de mis amigos, y hoy vamos a reaccionar a uno muy interesante. Resulta que el podcast The Wild Project ha invitado a un gran arqueólogo y este, por supuesto, ha hablado de mucha historia, pero también ha mencionado la figura de Jesús. Entonces hoy quiero poder revisarlo con ustedes. Voy a reaccionar haciendo algunos cortes en edición, pero voy a tomar los momentos que me parecen más relevantes y compararlo con lo que tenemos en las escrituras, en la historia y en la arqueología, porque hay cosas que este hombre ha dicho que necesariamente no son ciertas. Entonces, sin mucho más dilatación, sin mucho más que esperar, vamos con el video. Lost in the shadows, straying far from the light. Dreams kept alive in the dark of the night. Bien, The Wild Project es un podcast en YouTube con casi 7 millones de seguidores en donde Jordi Carrillo trae invitados muy interesantes y hablan por unas 3 o 4 horas de muchos temas importantes. En esta ocasión ha traído al arqueólogo Tito Vivas, actualmente muy famoso en las redes sociales, yo lo he visto mucho en TikTok, en donde desmitifica mitos acerca de la arqueología, los extraterrestres y muchas otras cosas. Sin embargo, cada vez que habla de cosas que tienen que ver con la Biblia, a mi criterio no es muy exacto. Y eso es lo que vamos a ver un poco en este programa. Bien, en primer lugar, cuando le preguntan si acaso existió Jesús, él dice algo muy interesante. Dice, la verdad casi nadie lo duda, sin embargo, pero de allí que sea el Hijo de Dios no es lo mismo. Es decir, que para este hombre solamente existe el Jesús histórico. ¿Pero qué es el Jesús histórico? Bien, primero vamos a ver lo que él dice y luego respondemos esta pregunta. ¿Qué hay de cierto en la existencia de alguien llamado Jesucristo? Bueno, tú me dices, a ver, evidencias, ¿qué tenemos aquí? A ver, yo creo que a día de hoy muy poquitos, Ujú. por no decirte ninguno, alguno hay, pero muy pocos investigadores dudan de la existencia real de un personaje llamado Jesús. Ujú. Claro, no tiene nada que ver con Jesucristo. Sí, que sea el hijo de Dios o no es un tema que ya queda... Es el cada mito uno, ¿no? mesiánico, Ujú. ¿no? Que va a dar origen a la evolución del judaísmo hacia el Ujú. cristianismo. El Jesús histórico del cual hablan, esto inició de hecho en el campo teológico, cuando teólogos alemanes liberales comenzaron a aplicar los mismos métodos históricos de otros libros a la Biblia, buscando así desmitificar a un Jesús de un mito con un Jesús real histórico. El problema de este pensamiento, claro está, es que cada vez que alguien o algunos han intentado ver en la Biblia solamente lo histórico y sacarlo supuestamente místico, siempre crean a un Jesús diferente. O sea, existen varios Jesuses, depende de la visión de cada persona. Entonces, en este caso, Tito Vivas es un fiel creyente de esta posición, que para él el Jesús histórico es un Jesús totalmente diferente al Jesús bíblico que creemos, ¿no? Y vamos a ver que eso tiene mucho que ver con el tema de que su visión, por ser español, tiene que ver, su visión teológica tiene que ver más con la teología católica romana, más que con la teología reformada, por ejemplo, la protestante, ¿no? Entonces por ahí vamos. Ahora, este hombre, Tito Vivas, es un arqueólogo, es una persona seria, es una persona que ha estudiado, es una persona que tiene muchos años en el campo de la arqueología, que ha estado en descubrimientos muy increíbles. Vamos a verlo un poquito que él mismo lo dice. Entonces yo no estoy desmeritando su trabajo, pero sí me hace ruido ciertas cosas que dice acerca de la Biblia. Entonces, veamos un poco más. Pero, claro, a mí lo que me llamó mucho la atención fue la figura histórica de Jesús. Yo no soy ni el primero ni el mayor experto en este tema, los hay mucho más sabios que yo, pero a mí me llamó mucho la atención. Bien, como vemos aquí, él dice claramente que él no es un experto en esta área, pero sí ha estado pues, en el sitio donde hay excavaciones. Entonces hay varias cosas que él va a decir acerca de lo que él descubrió en esas excavaciones. Y repito, son cosas que no son exactamente como él está diciendo. Pero vamos a revisar para que no vean que yo quizás estoy demasiado sesgado. Primero me llevó a viajar por Israel y luego a vivir en Israel. Yo estuve allí
temporadas precisamente documentando yacimientos que no están dentro de lo que es la ruta de peregrinación habitual. Típica, ¿no? Claro. Que es Bueno. donde realmente tú te encuentras al Jesús histórico. Porque en las rutas de peregrinación te encuentras al mito, te encuentras al Jesucristo, al Mesías de la tradición cristiana. Pero si tú quieres conocer la Judea, la Samaria, la Galilea del siglo I, que es el entorno y el contexto donde puede aparecer el Jesús histórico, te tienes que salir de ahí. La verdad no estamos seguros si son o no esos sitios seguros, pero eso la gente lo sabe, la gente que va lo sabe. La gente sabe que posiblemente por esos caminos estuvo Jesús, pero nadie está diciendo que específicamente esa es la única ruta donde caminó Jesús. Así que esto simplemente es una falacia ad hominem, o sea, está aquí haciendo un muñeco de paja de los creyentes, ¿no? Como digo, yo creo que esto es más por su visión católica romana, porque los católicos ciertamente, pues estas rutas sí las toman así como muy mística. De eso desde hace siglos, pues, desde la esposa de Constantino en el siglo IV, que dijo, quiero ir a Tierra Santa, donde nació Jesús, y quiero ir consiguiendo cosas de Jesús. Entonces, supuestamente, consiguieron la casa de Pedro y consiguieron otras cosas, ¿no? Desde ese entonces, la Iglesia Católica Romana ha estado mitificando, pues, toda esa ruta, pero nosotros creemos en lo que dice la Biblia por donde caminó Jesús, pero sabemos que como todas ciudades del mundo, pues eso ha ido cambiando. Entonces, yo creo que esto es simplemente está lanzando aquí una puya y a un muñeco de paja, porque nadie serio cree que solamente el camino turístico de peregrinaje es el único santo donde caminó Jesús. Bien, luego más adelante, él va a hablar de algo que creo que es lo que más me ha chirriado de esta parte del video. Como digo, ustedes pueden ver luego el podcast completo, son 4 horas, él habla de otras cosas de arqueología, pero en cuanto a lo de la Biblia, hay como 2-3 puntos que él menciona, y es aquí donde ya mis oídos más dolieron, ¿no? Y es que él va a hablar acerca de Jesús como una figura de mentira, porque Mateo creó supuestamente pues a un Moisés en la época de Mateo, y entonces ahí fue que creó a Jesús. ¿Sí? Vamos a escuchar lo que él dice. 2 van a dar origen a una nueva corriente de pensamiento religioso. Uno va a poner en marcha lo que es Israel, el otro va a ser utilizado para poner en marcha el cristianismo. Resulta que Moisés, como elegido para salvar a su pueblo, huye de una matanza que hace el faraón de todos los primogénitos judíos en Egipto para acabar de raíz con este supuesto Mesías que se ha profetizado que va a nacer. Bueno, pues resulta que a Jesús le ocurre lo mismo. Hay un mito que dice que el rey Herodes oye de una profecía de que va a nacer el rey de los judíos, ¿no? Y claro, él se siente atacado y dice, bueno, pues para acabar con esto de raíz, ordena la matanza de los inocentes, que maten a todos los primogénitos judíos que hay en Israel. Claro, no tenemos ni una sola evidencia histórica de que Herodes ordenara esto. Este pensamiento de que Moisés no existió y que Jesús lo hicieron pasar por un Moisés en la época del primer siglo es realmente, por decirlo así, una historia vieja que mucha gente ya sabe o mucha gente ya la ha inventado. Y realmente lo que tengo que decir aquí es que esto no parece de un historiador serio. A ver, cuando tú lees historia y también a la Biblia, porque la Biblia es un libro histórico por cuanto contiene historia, tú tienes que leerla en su contexto. Y en primer lugar, en el contexto de Mateo confiaba, Jesús, Lucas, ellos confiaban que Moisés había existido. Porque lo que pasa es que hoy en día, a través de la crítica textual y a través de ciertos estudios modernos de hace menos de 500 años, se ha llegado a la conclusión que quizás, posiblemente, Moisés no ha existido, no existió. Es una figura que inventó el judaísmo. No me voy a meter en esta reacción en eso puede ser para otro video, pero lo importante es que en el siglo I sí confiaban en que Jesús era una persona. Los escritos decían que él era una persona. Los judíos creían que Moisés era una persona real.
Entonces no puedes decir, lo que pasa es que como Moisés no existió y es una figura inventada, entonces también Mateo dijo, bueno, también voy a inventar mi propio Moisés ahora modernamente. Eso no tiene ningún sentido, eso es anacrónico, o sea, esto no parece de un historiador serio. Y en segundo lugar, decir que fue preparado para que pareciera un Moisés, es llamar a la gente del primer siglo tonta, ¿sí? Por varios motivos. En primer lugar, un desconocimiento total de la teología. Cuando Mateo habla que se cumple, que Jesús va a Egipto para cumplir la profecía, no habla de Moisés, habla de que Oseas dice, yo llamé a mi hijo, yo llamé a Israel, lo llamé de Egipto. Entonces, Mateo traspasa esa profecía también a Jesús, porque Jesús tuvo que ir a Egipto, entonces ahí se cumple la profecía de que lo volvió a llamar. Entonces, en primer lugar, no se está hablando de Moisés, se está hablando de Israel, del pueblo completo. Y la profecía ahora pasa a Jesús, porque ahora Jesús es el cumplimiento, porque algo que vemos en la Biblia es que todo el Antiguo Testamento, o no todo, pero muchas cosas del Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo, o sea, de lo que se cumple en Jesús. Así que eso es un desconocimiento de la teología. Pero además, en cuanto a la figura de Moisés, en ningún momento Moisés, siendo de niño, salió de Egipto. Al contrario, él estuvo en Egipto y cuando escapó, cuando la madre lo pone en su canasta y lo envía por el río, él sigue en Egipto. O sea, se movió de una parte de Egipto a otra parte de Egipto. ¿Dónde está allí el ejemplo de Jesús? Jesús sí salió de donde estaba, salió y tuvo que ir a Egipto y luego volver a Israel. O sea, son dos cosas totalmente diferentes y no tienen nada que ver. Y finalmente, Mateo no escribió para alguien del 2025. Mateo escribió para personas que habían vivido, que estaban viviendo a la par que vivió Jesús. Y cualquiera que hubiera podido leer lo que Jesús decía, aunque fuera creyente, podía decir, oye, esto lo que Mateo está escribiendo no es correcto porque esto no lo vivió Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque el libro de Mateo está escrito para los judíos, para el pueblo de Israel, no para gentiles. Entonces, ellos se hubieran dado cuenta y hubieran dicho, no, mira, esto no ocurrió, pero no fue así. Las personas, los cristianos, los seguidores lo respaldaban porque lo vivieron. Entonces esto no tiene ni pies ni cabeza, perdóneme, usted sabe mucho de arqueología, estoy seguro que tiene mucho más conocimiento que yo, pero en esto de la Biblia es que sencillamente se resuelve buscando el contexto. Bien, hay otra cosa que le está diciendo, pero como el video me va a quedar largo, creo que no voy a poder decirlo todo, así que quedará como para una segunda parte. Entonces, de nuevo aquí, Tito Vivas comete ciertos errores o imprecisiones. Supongo que es producto de que no domina el tema y bueno, que está en vivo hablando en un podcast, entonces quizás pues se haya confundido, quiero creer eso. Pero él dice que Moisés fue profetizado para liberar al pueblo de Egipto. Resulta que Moisés, como elegido para salvar a su pueblo, que se ha profetizado que va a nacer. Y esto no es cierto, esto no en ningún momento dice eso la Escritura. Lo que el Éxodo dice es que los israelitas se habían multiplicado tanto que los egipcios comenzaron a tener temor que un día se levantaran y los dominara. Entonces el faraón mandó a asesinar a los niños. En primer lugar con las parteras, le decía, mira, cuando nazca varón, déjalo morir o que no nazca. Y ellas, confiando en Dios, dijeron, mira, no podemos. Cuando llegamos, ellas son muy fuertes y ya ha nacido el bebé. Entonces él dijo, bueno, voy a romper esto de raíz y mandó a la matanza. Pero no era porque Moisés había sido profetizado para hacer algo grande, no. Simplemente la historia nos cuenta que Moisés fue salvado porque fue arrojado en esta canasta, como decía hace un rato, luego lo toma la princesa, crece y es cuando ya de adulto es que Dios lo llama para que libere al pueblo, pero es Dios quien lo va a liberar a través de Moisés. Entonces no tiene nada que ver con una profecía. Y en el caso de Jesús, ¿verdad? Déjeme buscar rápidamente aquí mis apuntes, perdón.
Ah, sí, en el caso de Jesús, él decía, claro, no tenemos evidencia de que Herodes haya hecho una matanza. Claro, no tenemos ni una sola evidencia histórica de que Herodes ordenara esto. Y aquí tenemos un problema porque creo que este arqueólogo no ha sido muy buen historiador de los personajes bíblicos, porque se sabe históricamente que Herodes, por una serie de cuestiones que le ocurrieron, comenzó a volverse loco. Y él hizo, y eso está documentado fuera de la Biblia, se casó con una mujer judía, luego esta murió, luego él creía que lo iban a asesinar, él mismo mató a varios de sus hijos, él mandó a matar a varias personas que no le habían hecho nada y en especial le tenía como ese odio hacia los judíos por el tema de su esposa. Estoy haciendo un resumen, súper resumen, luego lo pueden buscar ustedes, pero el punto es que luego se enfermó y la gente decía que sus dolores duraban horas y no podía levantarse, no hacía sus necesidades en la misma silla donde estaba, era doloroso, tenía episodios tormentosos. Y ese fue el hombre que fueron a ver los magos, los reyes magos que fueron a visitarlo. Entonces ese hombre desquiciado, por supuesto que al verse burlado puede simplemente decir, mira, vayan a matar a todos los niños que tenemos ahí. ¿Y por qué no tenemos mucha historia en cuanto a eso? Bueno, fácil, porque Belén, donde nació Jesús, luego lo va a decir él, era una aldea pequeñita, era un sitio muy pequeñito en donde probablemente había pocas personas, había unas cientos de personas, quizás no llegaban a 1000 personas y ¿cuántos niños de menos de 3 años pudieran haber en una población de unas 1000 personas? Pocos niños. Entonces, cuando los soldados fueron a matar a estos niños, eran unos niños muy pocos. No estamos hablando de cientos de miles de niños asesinados, no, eran unas decenas de niños que lamentablemente fueron asesinados por Herodes y por eso no hay evidencia de eso porque Belén era una aldea, era algo muy pequeñito. Pero tenemos la evidencia de Mateo porque lo recoge de los testigos oculares que estaban en ese momento. Entonces, no, perdón, esto que está diciendo Tito Vivas, pues no tiene ningún respaldo ni histórico, ni bíblico, ni teológico. El Evangelio de Mateo, que es el único que habla de esta cuestión y de la huida a Egipto, menciona esto. Bueno, pues porque Mateo decide que para generar la figura mesiánica de Jesús va a copiar el modelo de la figura mesiánica de Moisés. ¿Y quién es el faraón de su tiempo? Herodes. Y va a ordenar la matanza de los inocentes. ¿Y dónde huye Jesús? A Egipto, para regresar desde Egipto, una vez liberado, como hizo Moisés. Y bien, finalmente aquí vemos cómo Tito Vivas pues hace esto que yo decía, que él dice que Mateo hizo este paralelismo entre Moisés y Jesús. Y esa hipótesis puede ser pues extremadamente lógica. No dice, bueno, si quieren hacer un mito, pues tienen que buscar a alguien relevante y de las figuras más grandes que tenía el judaísmo era Moisés, ¿no? Porque Moisés era el padre de la ley del Pentateuco. Sin embargo, el problema es que, como decimos en este canal, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Porque si tú lees completo el Evangelio de Mateo, Mateo no está tratando de que Jesús sea un nuevo Moisés. No está tratando nunca de hacer eso. Es cierto que parece que hay paralelismo para hacer entender que Jesús es este líder que estaba esperando el pueblo de Israel. Sí, eso es cierto, no hay que quitarlo, pero no quiere decir que él se lo inventó, quiere decir que él ordenó la historia de esa manera para que tuviera semejanza. Pero no es que se lo inventó. Y eso lo vemos, por ejemplo, porque él toma profecías del Antiguo Testamento. Cuando los niños de Belén, por ejemplo, son asesinados, él toma Jeremías y habla de la profecía de Jeremías, que Raquel llora a sus hijos, lo mismo que le pasó a Israel en su momento, pero luego nos va a hablar del Sermón del Monte y en el Sermón del Monte el pueblo no peca, no hace un becerro de oro, él no lanza las tablas, o sea, no, él reinterpreta las escrituras de la manera correcta y así podemos continuar completamente con todo el libro de Mateo y nos vamos a dar cuenta que no es que Mateo está tratando de hacer un paralelismo, lo que está haciendo más bien Mateo
comparación de uno y del otro, porque si nos vamos a los detalles chiquiticos, como ya expliqué hace un ratito, pues no es cierto, no hay exactamente paralelismo. Y finalmente, Pero entonces la historia de la venida de la Sagrada Familia a Egipto no es cierta. Claro. como él dice, la Sagrada Familia no estuvo en Egipto, en la cueva donde ahorita hay una iglesia. Bueno, ese es el problema, que la perspectiva que él tiene es una perspectiva católica romana de tradiciones y se nota que no ha estudiado mucho esto de la teología, solamente se ha dedicado a los hallazgos arqueológicos, lo cual pues le da un gran sesgo. Así que mi querido amigo Tito Vivas, de verdad eres un muy buen arqueólogo. Yo disfruto mucho tu contenido, pero en cuanto a la Biblia, no le sabes. No, perdón, pero no le sabes. Bien, hasta aquí voy a dejar este video porque me ha quedado muy largo. Creo que es de los videos más largos que tengo en mi canal. Si te ha gustado, te pido, dale like, suscríbete. Compártelo, déjamelo en los comentarios qué te parece. ¿Te ha gustado este tipo de reacción? ¿No te gustó? ¿Te gustaría que lo siguiera analizando? El video completo lo puedes ver en The White Project. Ellos lo pican por pedacitos porque es un directo de 4 horas, pero lo puedes ir y revisar y verlo tú completamente por ti mismo, ¿sí? Sin más nada que decir, recuerda, esto es simplemente un pequeño oasis para que sigas caminando por este mundo tan angustioso y lleno de tantas barbaridades que dicen acerca de Dios. Mr. Márquez, nos vemos en un próximo reacción. Chao.